que no es la fecha, pero es nosotros celebramos el evento, la fecha no, el evento sí. Sorprendentemente, desde hace muchos años se ha celebrado la Navidad. Mucha gente dice, la Navidad no es algo cristiano. Gracias, mi amor. Siéntate, mamacita preciosa. Mucha gente dice, la Navidad es pagana. La Navidad no es un evento cristiano. Pero no. Desde el tiempo de Roma, desde la iglesia primitiva, en las catacumbas, en donde se escondían los primeros cristianos, se encuentran vestigios de que ellos celebraban la Navidad, de que ellos celebraban este tiempo de Navidad. Desde los primeros que fueron cristianos, desde hace muchos años, ellos celebraban este evento de la Navidad. Satanás de todas las formas ha querido quitarla. Ha querido quitarla porque para él es el peor tiempo. Porque es el tiempo en el que toda la humanidad se concientiza de que hubo un nacimiento especial. Que hubo un regalo para nosotros que fue nuestro Señor Jesús. Es bien sorprendente darse cuenta que en Italia o en Roma, cuando eran perseguidos los cristianos, ellos se escondían en unas cuevas que había debajo de la ciudad. Se escondían para no ser prisioneros. Allí en esas cuevas se han encontrado pesebres de madera, en donde ellos al celebrar la Navidad los hacían y hacían sus nacimientos. Y esos vestigios se han encontrado. Esa se le conoce como la etapa de la iglesia primitiva. Mucho antes de que se les permitiera a la gente salir a las calles a predicar el cristianismo. Ahora nosotros, en este tiempo de Navidad, nosotros siempre les pedimos a los hermanos, si a usted le gusta adornar su casa, incluye un pesebre, incluye un nacimiento en casa. Recuerde usted este maravilloso milagro para nosotros. ¿Ustedes saben por qué se ponía un árbol de Navidad? Mucha gente habla acerca de lo que dicen los profetas menores, de que aquel que corta una rama y le pone pies y le pone, la adorna y la adora es alguien maldito, o sea, lo castiga como un idólatra. Pero no, eso fue muchísimos años antes, miles de años antes de que el árbol de Navidad llegara aquí a América. El árbol de Navidad representaba la cruz. El árbol de Navidad representaba al Señor Jesús, el árbol de vida del huerto del Edén. Representaba a nuestro Señor Jesús. Y todas esas esferas que se ponían alrededor representaban la vida. Pero volvemos a lo mismo. El enemigo siempre ha buscado destruir lo que los humanos tienen para recordar a Dios. Siempre han buscado entorpecer todo lo que nosotros nos pueda acercar o amar a Dios. Él llega a tratar de ensuciarlo, a poner su opinión o su mensaje para que nosotros lo despreciemos. Pero cuando nosotros los cristianos nos levantamos en respeto y en amor, podemos recordar con cada detalle lo que el Señor tiene para nosotros. Yo amo a los niños porque ellos un día van a crecer y vamos a querer que haya ruido. Y ya no los hay. Nuestros niños van creciendo. Miren, la Becky y la ¿se acuerdan? Estaban chiquitas, ¿verdad? Y ahora los niños. Así es que la responsabilidad es de los adultos, no de los niños. A ellos déjenme. La responsabilidad es de los adultos atender. A ellos déjenmelo. Ya después vamos a ir podando, poquito a poquito. Ya conforme van creciendo se van podando, se les va enseñando. Se les va enseñando, pero ahorita ellos déjenlos que amen el lugar, que amen la casa de Dios. Muy bien. Nosotros hoy vamos a aprender un poco acerca de la Navidad. Navidad en latín, natividad o nativitas. En latín, Navidad, nativitas. Muy bien. Lo que más me gusta a mí de la Navidad casi siempre es mencionar el pesebre de nuestro Señor Jesús,
porque el pesebre de nuestro Señor Jesús es lo más maravilloso de la Navidad. Hace muchos años recuerdo haber escuchado una historia acerca del pesebre, de los 3 árboles. No sé si ustedes alguna vez escucharon la historia. La historia era de 3 árboles que fueron sembrados juntos. Y los 3 árboles eran árboles de tronco grueso y de buena madera. Y cuando ellos iban creciendo, ellas iban pensando y diciendo, ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? Y le decía un árbol al otro árbol, a mí me gustaría ser un gran barco, que cuando me corten, hagan de mí un gran barco, y se suban reyes, y se suban gobernadores, y se suban la gente más famosa de toda la tierra. A mí me gustaría. Y el otro árbol le dice, ¿y a ti qué te gustaría hacer cuando crezcas? Así, no, dice, a mí me gustaría ser la cuna de un gran rey. Sí, me gustaría que en mí se hiciera una cuna tan hermosa que todo el tiempo la gente la recordara. Y al otro árbol le decía, ¿a ti qué te gustaría hacer? Dice, no, a mí lo que me gustaría hacer sería ser un ornamento. Que todo el mundo siempre me tuviera en su mente y que cuando voltearan a ver yo fuera una señal y la gente dijera, wow, este ornamento viene de ese árbol. Y pues pasó el tiempo y ellos no estaban sembrados en un gran lugar y no eran unos grandes árboles como ellos empezaban a hacer. Entonces, cuando ya estuvieron lo suficientemente grandes, un día se escucharon pasos por el camino y llegaron con una sierra y un machete y cortaron al primer árbol. Y él decía, voy a ser la cuna de un gran rey. Pero no, terminó siendo un pesebre, un lugar en donde los animalitos fueran a comer. Y el árbol fue tallado rústicamente, se armó y se puso en un pequeño pesebre. Solamente alcanzó para hacer un pequeño pesebre. Y la madera lloraba y decía, yo quería ser una cuna de un gran rey. Pero en eso, al lugar, llegó una familia, un señor y una señora embarazada. Y la señora dio a luz al lado de ese pesebre. Y naciendo un bebé, lo pusieron justamente en ese árbol o en esa madera que venía del árbol. Cuando el árbol sintió al bebé sobre de ella, le dijo el árbol al bebé, vale la pena porque eres tan bonito, vale la pena hacer este pesebre. ¿Por qué? Porque has venido tú. El árbol sabía quién era el bebé. Y él decía, mejor rey no podía haber encontrado. Desde ese momento todos recordamos ese árbol. En todas las casas de Navidad regularmente se pone su nombre de él. Porque con él se hizo el pesebre en el que se puso al Señor Jesús. Y en la historia del siguiente árbol, él quería hacer un gran barco. Sí, un gran barco en donde se subieran gobernadores y reyes. Unos años después, se escucharon pasos otra vez por el bosque. Y llegaron unos leñadores y cortaron el árbol. Él quería que le hicieran un gran barco, pero no, le hicieron una balsa. Una balsa que usaban para acercarse a los barcos en donde había que pescar. Ni siquiera era una gran barca de pesca, solamente era una balsa. Y el gran barco se sentía decepcionado. El árbol se sentía decepcionado porque no había alcanzado la meta que él quería. Y él decía, yo quería hacer una gran balsa, un gran barco en donde se subieran reyes. Un día vio que había muchísima gente que querían escuchar a un profeta. La madera vio que el profeta les hablaba, pero no lo entendía. Entonces el profeta se acercó a la balsa y le dijo que voy a usar. Al subir sus pies sobre de ella,
la balsa se dio cuenta que era el Mesías, el Hijo de Dios, al que habían esperado la naturaleza por muchos años. Y el Mesías, al poner sus pies en el barco, se alejó un poquito solamente para poderle predicar a la gente. La barca ese día escuchó de primera voz el mensaje que traía el Mesías. Y él dijo, he servido para un gran rey. Un gran rey, el rey del universo me ha usado. Ha valido la pena ser el árbol que fue. Mucho tiempo después, en ese bosque, este árbol que anhelaba con todo su corazón ser un gran ornamento, también fue cortado, fue llevado y talado. Y él decía, ¿qué será? ¿Y qué van a hacer de mí? A lo mejor una estatua, o a lo mejor, no sé, voy a hacer la base de un templo, o a lo mejor voy a hacer algo fabuloso. Pero se dio cuenta que lo llevaron a las galeras en donde se hacían cruces para el sacrificio de los ladrones, para el sacrificio de la gente malvada, para el castigo de la gente que ya no tenía salvación. Y el madero comenzó a llegar ahí y decía, yo quería hacer un ornamento, yo quería hacer algo bueno, no quería hacer algo de castigo. Yo quería que me recordaran como algo bonito, como algo agradable, como una señal de aliento. No que me usaran para castigar a otros, para matar gente. Y el árbol lloró mucho, porque estaban formando de sus ramas y de su cuerpo una cruz. Cuando terminó de ser formado, le tocó ver que a quien iban a clavar en él era al ser más maravilloso de esta tierra, que era el Señor Jesucristo. Cuando él sintió que la sangre corría sobre él, entendió que el Creador de todas las cosas había escuchado su oración y que siempre lo iban a recordar. Cuando el Señor Jesús fue crucificado, en esa cruz del Calvario, desde ahí hasta el día de hoy, se lanzan poemas a la cruz. Se levantan cantos y se recuerda siempre. Siempre que hay una cruz, nosotros no recordamos que es un lugar de sacrificio. Nosotros recordamos a nuestro Señor Jesús. Es una señal de nuestro Señor Jesús. Pero lo más maravilloso de estos tres árboles es que fueron tratados no con la idea que ellos tenían en su cabeza, sino con el deseo que ellos tenían en su corazón. Ellos deseaban en su alma formar parte del plan maestro. ¿Y qué creen? El Mesías, que es Dios, que es nuestro Señor Jesús, también en la parte del plan maestro, Él merecía el mejor castillo de esta tierra, las mejores ropas, el mejor lugar de nacimiento, la gloria más grande. Pero Él decidió venir y nacer en un pesebre, en un viejo pesebre. Sorprendentemente, dentro de las profecías de la Biblia, el pesebre en el que Él nació no fue cualquier pesebre. El pesebre en el que Él nació era un Migdal Eder. En hebreo, Migdal Eder. Todo de las ovejas. ¿Qué significa esto? Había dos tipos de pesebres. Uno, en donde se tenían a todos los animalitos común y corriente, que son vacas, chivos, ovejas, todos los animalitos. Y estaba el pesebre en donde se tenían a las ovejas, al rebaño de ovejas, pero el Migdal Eder era el pesebre en donde se tenían a las ovejas
el sacrificio. Recuerden ustedes que todos los sacrificios eran hechos de corderito sin mancha. Una vez allí en el rebaño, una de tantas veces, nacía una oveja especial. Esa oveja era perfecta. No tenía ni una manchita en su piel. Era completamente perfecta, bonita, gordita. Esas ovejas eran separadas del rebaño y eran puestas en un rebaño especial. Y puestas en este pesebre especial. En este lugar especial. En donde las ovejas para el sacrificio eran cuidadas desde una torre de unos pastores que las cuidaban para que no se fueran a lastimar hasta el momento de ir y ser presentadas en el altar de sacrificio y ser muertas por el pecado de la gente. Era muy importante el cuidado de ellas. Y el Señor Jesús nació en este. Justamente cuando dice que los ángeles fueron a avisarle a los pastores. ¿Por qué le fueron a avisar a los pastores si estaba en un pesebre común? Le avisaron a los pastores de la torre militar. De la torre de Eder. A los que cuidaban, las que estaban cuidando las ovejas, le avisaron, ve a ver quién está en el pesebre. Porque cuando los borreguitos nacían, dice que los envolvían en pañales, a los perfectos, los envolvían en pañales para que ellos no se lastimaran o la perfección de su cuerpo no se fuera a alargar y ya no fueran importantes para el sacrificio. Y el Señor Jesús estaba en el pesebre en donde se ponían los animales para el sacrificio, en el lugar del sacrificio, junto con todos los animalitos que iban a ser sacrificados. Ahí estaba el Mesías, diciéndoles esto. Por eso la profecía era tan clara cuando decía en Miqueas 4:8. Menciona esto como profecía. Más de 2000 años antes. Los conocedores de la ley sabían que el Mesías estaba cumpliendo la profecía de Miqueas y la profecía de Isaías. Ustedes probablemente alguna vez habrán escuchado esto de Migdal Eder. Sorprendentemente, cuando nuestro Señor Jesús fue puesto en pañales, que en hebreo son pañetes, así se les conoce, que son límites, que son sujeción al Padre, sujeción a la decisión del Padre. El Señor, toda su gloria, le hizo saber al Padre que iba a ser completamente limitada. Todo su poder iba a ser limitado en esta tierra por amor a nosotros. Él podía tener muchas riquezas, sí. Podía tener muchos milagros, sí. Podía hacer muchas cosas, sí. Pero no lo iba a hacer porque él tenía que cumplir el plan maestro del Padre para la humanidad. Y lo estaba marcando ahí en ese momento. Todo el que llegaba a ver al pesebre se daba cuenta que en ese lugar en donde él estaba acostado solamente se acostaba el sacrificio y que ese niño iba a ser sacrificado. El camino de la cruz no es un camino de gloria, es un camino de sacrificio, es un camino de dolor y es al que nosotros hemos sido invitados a caminar. Por eso es muy difícil que haya verdaderos cristianos. No por la gloria, no por la entrega, sino por la cruz. El problema de todo esto es la cruz. Es el sacrificio. Es el dolor que esto ejerce. El que uno le siga al Señor es bastante doloroso. Es
decirle, Señor, yo me sujeto a tu plan. Yo acepto los límites que tú pones a mi alrededor y antes de querer hacer algo por mí, quiero sujetarme a ti. Y cuando tú decidas que sea momento de que yo no valga y que hasta aquí acabe esto, yo aceptar tus límites. Eso es lo más difícil en un cristiano. Es lo más difícil, pero también es lo más bendecido. Nosotros estamos llamados a llevar este camino. A mí me gusta mucho esto. Vamos nosotros a abrir nuestra Biblia. Usted ábrala en Miqueas 4:8. Miqueas 4:8. Miqueas está después del libro de Isaías. Es un libro de los profetas menores. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas 4:8. Dice así: ¿Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión? Hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Esto, en hebreo, oh torre del rebaño, es Migdal Edel. De ahí se traduce. En hebreo es Migdal Edel, torre del rebaño. Sorprendentemente, Migdal Edel está en la zona montañosa de Belén, de Judea, de Belén. Cuando nosotros nos vamos al mapa bíblico, cuando usted busca el mapa bíblico en Google Maps, ¿no? Vamos a ponerlo así. Mar Mediterráneo, los ríos, Hidegel, Tizón, Éufrates, está algo así, ¿no? En el mapa bíblico. Por acá, por el centro, está Belén. Y por acá hay una zona montañosa. Las torres del rebaño están por aquí. De todo lo que es Israel, actualmente solamente han logrado adquirir un pedacito. De todo lo que es Israel, ahorita los judíos han logrado adquirir un pedacito. Pero ellos escogieron, cuando les dieron a escoger qué lugar querían, ellos escogieron en donde estaba la torre del rebaño, el Migdal Edel. Y unos les dijeron, pero si es la zona más fea, la zona más montañosa, ¿por qué quieren ese lugar? Porque es el lugar de la profecía. Recuerden que ellos siguen esperando al Mesías. Y aquí, la profecía les dijo que iba a llegar. ¿Por qué no lo vieron? ¿Por qué los conocedores de la ley, los conocedores de la palabra, no se pudieron dar cuenta de que sí era el Mesías y que se había cumplido lo del libro de Miqueas? ¿Por qué no se dieron cuenta si estaba escrito? Y está clarísimo. ¿Cómo no se dieron cuenta? ¿Por qué hasta ahorita, en este tiempo, Gaza está ubicada aquí? Ellos lo dicen, porque ahí está Migdal. Porque ahí está Migdal Eder. Porque ahí está la torre del rebaño. Porque ahí se va a cumplir la profecía. Ellos le habían puesto forma a la profecía. Ellos en su imaginación, en su mente, en su autoridad, en su conocimiento, le habían dado una forma al poder de Dios. Ellos habían dicho, si no se mueve así, no es Dios. Si no hace esto, no es Dios. Más que escuchar la profecía, más que entender la profecía, más que sujetarse a la profecía, ellos se habían imaginado
habían ideado en su mente cómo tenía que ser la profecía. Le habían dado una forma a la profecía. Cuando la profecía viene completamente diferente a lo que ellos habían creado en su cabecita, la rechazan. No, porque no es así. Porque yo creí que era diferente. ¿Qué esperaban ellos? ¿Qué esperaban ellos? Ellos esperaban que se repitiera la historia de Moisés. Que el Mesías llegara y conquistara el reino de Herodes en ese tiempo. Y que Herodes saliera de Roma, que era quien los tenía oprimidos. Pero el Señor no venía a cumplir una pequeña profecía. El Señor no venía a establecer su reino solamente a ellos, sino Él quería establecer su reino en el corazón de toda la gente, de todo el mundo. ¿Vamos a entender? ¿Sí? ¿Sí va siendo claro? ¿Sí? ¿O lo mencionamos de otra manera? ¿Sí? ¿Sí alcanzamos a entender la importancia? ¿Sí? ¿Qué pasó con esto? Sorprendentemente la ubicación de Belén ahorita, o la ubicación judía en este tiempo, es una ubicación, por así decir, profética. Ellos ahorita lo que buscaron es que el Mesías llegue a su pueblo, que el Mesías regrese al mundo y al encontrarse con ellos, nuevamente les dé la salvación que se marcó o que está marcada en las profecías de la Biblia. Pero la primer señal que está en Miqueas, que es esa, la que nosotros ahorita leímos, que está en el libro de Miqueas 4:8, que habla acerca de la torre del rebaño, ellos por eso decidieron esta ubicación. Por eso ellos, al momento en el que las Naciones Unidas les dijeron, ok, ¿qué parte de ustedes de Jerusalén quieren? No se les puede dar todos, pero ¿en dónde se quieren asentar? Ellos escogieron la torre del rebaño. Porque ahí estaba la profecía. Pero ¿qué fue lo que pasó? Ya 2000 años antes, justamente en ese lugar, en Belén de Judea, llegó María, embarazada, por providencia del Espíritu Santo, dice la historia. Y ahí, en la torre del rebaño, los ángeles se acercaron a los pastores que cuidaban a las ovejas del rebaño. Voy a volver a repetir. ¿Qué pasaba? Había dos tipos de rebaño. Había dos tipos de lugares en donde se guardaban los animales. Uno, el común, en donde todo tipo de animal se resguardaba, y el rebaño de las ovejas. Pero no cualquier oveja, sino las ovejas para el sacrificio. Cada año, cada fiesta de Israel, que son 7 en total, se sacrificaba, ya sea por el pecado, por la ciudad. Había diferentes tipos de ofrendas por el pecado, pero todas las ofrendas tenían una característica. El sacrificio tenía que ser una oveja de un macho sin defecto. Quiere decir que se revisaban las ovejitas y las ovejitas no tenían que tener ninguna mancha, tenían que estar completitas, tenían que estar perfectas. Y al momento de que de repente ahí de entre 100 ovejas que había, nacía una sin problema, nacía una oveja sin ningún defecto, cuando esa oveja nacía sin defecto, de inmediato, para que no se lastimara, se envolvía en trapos y se acostaba en medio del pesebre, en el pesebre, para que no se moviera la oveja y pudiera crecer sanamente, o las demás ovejas no la fueran a lastimar, o su misma mamá no la fuera a lastimar y la fuera a afectar, y después ella ya no pudiera ser igual. Ya después de que la oveja se envolvía y se ponía en el pesebre, y ya crecía un poquito, ya se ponía en la manada de
Y esas ovejas para el sacrificio eran cuidadas por los pastores desde una torre especial, que era la torre de Migdal. Ajá. Desde ahí eran cuidadas, y ya que eran cuidadas, hasta que ellas crecían y antes de un año eran sacrificadas por el pecado del pueblo, o por el pecado de la gente, o por el pecado, por los diferentes sacrificios que había. En ese mismo lugar fue en donde nació el Señor Jesús. En ese mismo pesebre de esas ovejas fue en donde él fue y fue recostado. A los ángeles que fueron a avisarle a los pastores eran los que estaban en esa montaña, en esa torre. Y los pastores que se acercaron vieron que en el pesebre donde se ponían las ovejas para el sacrificio estaba. Y ahí se cumplía la profecía. Vamos a abrir nuestra Biblia ahora también en Miqueas, pero en Miqueas 5:2. Miqueas 5, verso 2. Amén. ¿Cómo dice? Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti te saldrá el que será Señor en Israel, y tus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Lo marca claramente. Sorprendente Migdal Eder está en Efrata, en Efraín, en la zona de Efraín. Algo tan sorprendente es que nuestro Señor tenía todo marcado. Nada se salía de su mano de las señales que él había dejado para el Mesías. Nada. Algo que a mí me gusta mucho acerca de eso es que en 1927 se marca como parte geográfica el regreso del pueblo de Israel a Judea, o del pueblo de Israel a su ciudad natal. Y ahí es en donde se pone esa parte de Efrata, de Belén, que ahorita se le conoce como Kefer de Etzion. Ahí es en donde se establecen ellos su primer ciudad. Ahí es en donde se hacen esos cantos tan fabulosos hasta cuando el Señor va a venir. Seguimos esperando la profecía. Cuando llegue el anticristo y se les muestre, dice que sus ojos van a ser abiertos y ellos van a poder entender todo esto que no vieron. Y van a poder darse cuenta que este pequeño niño que ellos crucificaron era el que había nacido en el pesebre. Yo los tengo más bajos que tú. No lo habían visto. Dice la palabra de Dios, porque sus ojos estaban cegados. Nosotros muchas veces no entendemos el plan de Dios, no porque seamos malos, ni porque seamos menos, ni porque no sepamos, ni porque alguien sea más inteligente que nosotros, sino porque nuestros ojos están cegados. No vemos muchas cosas, no entendemos muchas cosas, no sabemos muchas cosas. Nosotros deberíamos de rogarle al Señor, abre nuestros ojos para ver lo que no entendemos, lo que no vemos. Abre nuestros ojos para alcanzar a ver lo que no alcanzamos a ver. Para entender lo que no alcanzamos a entender. Porque nuestros ojos también están cerrados a muchas cosas. Los 3 árboles no entendían que ellos iban a ser una gran parte del plan maestro de Dios. Sus ojos estaban cegados hasta que se cumplió en ellos el plan. Nosotros, hermanos, muchas veces pensamos que nunca se va a cumplir en nosotros el plan que nosotros hemos idealizado en nuestra cabeza de Dios.
ya nos creamos una fantasía en nuestra cabeza de decir, quiero que Dios haga esto, quiero que Dios me lleve así, quiero que Dios haga. Pero Dios tiene su plan. Dios sabe lo que va a hacer con nosotros. Y nuestros ojos tienen que ser abiertos para poder ver el plan maestro de Dios. Y nuestros brazos tienen que ser sujetos por los pañetes. Estábamos en los pañetes, perdón, de ahí me perdí. Lo último ya, menos de 5 minutos terminamos. La palabra en hebreo para pañales es pañetes. Es la misma palabra que se usa para los confines de la tierra. Es la misma palabra que se usa para los límites de Dios. Es la misma palabra que se usa para la cerca de Dios. Es la misma palabra que se usa para cuando Dios le pone límites al mar, para la playa. Quiere decir que el mar no puede salir de la playa por estos pañetes. Quiere decir que el mal no nos puede destruir por estos pañetes de misericordia. Quiere decir que nosotros no nos podemos salir de la tierra, porque ese cerco de polo norte que está así alrededor de la tierra son estos pañetes de Dios. Están marcados en el libro de Job, clarísimos. Y así se traducen pañetes. Esos pañetes también es la palabra para los pañales que envolvieron al Señor Jesús. Pero si no me creen, vamos al libro de Lucas, porque a veces uno dice cosas que no... Decimos cosas que tenemos que mostrar con la palabra de Dios, ¿verdad? Para que podamos creerlas, porque a veces pensamos que nosotros nos sacamos las cosas de la manga y no es así. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Lucas 2. Salud. Lucas 2, del 1 al 7. Aconteció aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Ok, ahí tenemos la parte de los pañetes, o de los límites. ¿Ok? Esos pañetes nosotros tenemos que tenerlos. Y tenemos que aceptarlos si queremos ser parte del plan maestro de Dios. Un límite voluntario. Yo tengo que limitar a la voluntad de Dios. Tengo que sujetarme a su voluntad. Yo tengo que confiar en su voluntad. De lo que Él hace, lo hace perfecto. Aunque no me guste. Y más si no me gusta, ¿no? Yo tengo una muy excelente y bellísima. A veces nuestras ideas nos ciegan, como a estos hombres, conocedores de la ley, escribas. Escribas eran quienes la traducían de un idioma a otro, escribían letra por letra, cuidadosos de que ni una jota, ni una tilde, ni un acento, ni un puntito se les pasara. Y se les pasó lo más maravilloso, el Mesías, se les pasó. Imagina,
hable. Y es ahí cuando nos marca, porque sus ojos estaban cegados. David decía, pon en mí un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Para que mis ojos sean abiertos y pueda ver las maravillas de tus obras. Es a lo que se refiere. Un nuevo corazón para poder ver más allá de lo que mi plan limitado me tiene. Yo veo esto, pero Él tiene un plan fabuloso. Pero si tú creas en mí una nueva actitud, un nuevo corazón, nuevamente, yo voy a poder entender tu plan maestro. Y mientras, aunque ahorita no lo acepte, dame esos pañetes. Permíteme sujetarme a esos pañetes. Ya hemos hablado que los pañetes se refieren al nombre de Dios, pero no es mejor que uno abrazar su voluntad y decir, Señor, yo quiero abrazar tu voluntad, yo quiero abrazarte a ti y decir, ok, no quiero, pero quiero porque tú quieres. Ok, no estoy de acuerdo, pero estoy de acuerdo porque tú estás. Esto es algo fabuloso que quería que aprendimos con el pesebre, nuestro Señor. Su decisión para nosotros. ¿Usted alguna vez ha sentido que no es parte de este perfecto plan? Que de alguna manera el Señor se ha olvidado de usted. Créame que Él conoce todas las oraciones. Y que aunque usted no lo crea, está cumpliendo su plan. Yo le decía a mi hijo cuando estaba más chiquito, si tú creces y estudias para trabajar, te vas a cansar todos los días. Así es el trabajo más fácil, te vas a cansar todos los días. Pero si tú amas lo que haces, y eso que haces te da de comer, tú no vas a trabajar ni un día de tu vida. Porque amas lo que haces. Si nosotros como cristianos vivimos una vida peleándonos con el Señor por lo que Él hace en nuestras vidas, de aquí hasta que lleguemos al cielo vamos a llegar con 1000 heridas. Heridos, rasguñados, arrastrados por las veces que nos va a llevar arrastrando. Pero vamos a llegar. Pero si usted ama su voluntad, usted va a ir gozoso, va a llegar gozoso. No va a sufrir ni un día de su vida, porque va a amar lo que está haciendo en él. ¿Cómo va a decidir ya?